Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Hola Vero, hola Dulia, hola Lina, bienvenidas a nuestro capítulo 10 de Con Alma y Sin Intención. Hoy estaremos conversando de un tema muy interesante, muy fascinante, que nos encanta, del cual hemos aprendido mucho y queremos contarle nuestra experiencia. Específicamente vamos a hablar del Feed Forward. ¿Qué significa eso en el espacio de coaching? ¿Qué significa eso cuando lo llevamos quizás a nuestras vidas, más allá del trabajo, más allá de la conversación o el espacio de aprendizaje y de acompañamiento? De eso vamos a estar conversando hoy, así que le doy el pase a nuestra querida Lee. Hola, hola. Bueno, para partir explicando el feedforward creo que es importante distinguirlo del feedback, que es lo que ya conocemos. El feedback parte de la premisa de una observación de una conducta en el pasado que pensamos estuvo errada o tiene un espacio de mejora. ¿Qué es lo que ocurre frente al feedback? Es que muchas personas nos ponemos a la defensiva porque nos están juzgando o criticando por una situación que ocurrió, ¿no? Entonces, al estarnos criticando, generalmente la conducta que viene a continuación es justificar. ¿Qué es lo que ocurre con el feedforward? El feedforward, en cambio, me voy directamente al futuro y le ofrezco un espacio de desarrollo en el futuro, en donde además parto de ofrecérselo como una propuesta. No le doy una directriz de lo que tiene que hacer o no, sino que se lo propongo. Es decir, te propongo que para la próxima ocasión en la que tengas que hacer esto, hagas esto. Y ahí sí se propone con algo concreto, de tal manera que la persona lo pueda entender. Y eso concreto además tiene que ver con un espacio de desarrollo, en donde yo no solamente necesito que la persona se equivoque para hacer un feed forward, sino que es una técnica que sirve cuando la persona incluso no ha tenido una conducta previa, sino setea un marco de expectativas. ¿Qué es lo otro que además incluye cuando damos feed forward? Es que además de hacer esta propuesta, que yo le digo, bueno, te propongo que para la próxima vez hagas esto, le digo a la persona qué es lo que creo que me va a permitir. Me va a permitir a mí hacer tal cosa, y además como equipo nos va a permitir tal y tal cosa, ¿ya? Entonces requiere un aprendizaje porque tiene varios pasitos, pero cada pasito tiene un sentido. En el fondo, cuando hablo de la propuesta, estoy haciéndolo para que la persona que todavía no lo ha hecho pueda imaginarse concretamente a qué lo estoy invitando. Y además, cuando le estoy diciendo el qué nos va a permitir, le estoy dando el sentido. Esto no es arbitrario, no es que a mí se me ocurre que tú hagas esto porque sí, sino además lo que le estoy diciendo concretamente es, creo que si tú haces esto a nivel personal me va a permitir esto, y además como equipo nos va a llevar a este otro espacio. Y eso habla también de la distinción que tiene el feedforward del feedback, y es de llevarnos a un espacio de excelencia. Por lo tanto, no necesito solo partir desde la premisa correctiva, sino de siempre ver más allá e ir más allá. Ahora, obviamente, demanda más esfuerzo en un inicio porque es una técnica que hay que aprender. Yo creo que es interesante que podamos compartirle a todas las personas que nos escuchan qué vivimos una vez que ya lo entendimos, porque que lo conociéramos a nivel cognitivo no significaba que ya supiéramos aplicarlo. Así que, ¿cómo se sintieron al dar este feed forward? ¿Qué ocurrió en ustedes? Bueno, yo en lo personal, muy acostumbrada a hacer y a dar feedback, y encontraba que era estupendo entregar esa información, bastante perentoria por lo demás, ahora que lo miro hacia atrás. El conocer el feedforward como concepto, no lo capturé rápidamente, me costó asimilarlo, probablemente por todos estos tiempos del feedback, que yo no es que lo elimine, no, pero el feedforward te da otras posibilidades distintas, tanto para el que lo da como para el que lo recibe. Entonces, en esta práctica, y lo que me ayudó harto fue bueno, dar el feedforward, pero también yo darme un feedforward a sí misma. Eso, eso para mí fue prácticamente mi capacidad de entenderlo totalmente, porque di a ti misma qué es lo que vas a hacer hacia el futuro. Y esa es la otra, es la mirada hacia adelante, no la mirada hacia atrás, no lo que ya hice, sino lo que ya quiero hacer. Y lo que me va a permitir hacer cosas que me van a ayudar en mi trabajo, me van a ayudar en mi vida personal, me van a ayudar en mi relación con otras personas. O sea,
Para mí ese es el feed forward. Eh, y lo otro que encontré en el feed forward, que no fue la primera, fue así como después, fue lo amoroso que puede ser un feed forward, lo cariñoso, te acompaño, tú ve qué es lo que quieres conseguir hacia futuro. Y eso te da otra mirada, absolutamente. Le cuento a las personas que nos están escuchando que es fácil contarlo, es fácil decirlo, no es tan fácil hacer. Yo me tomé casi, no sé, 9 meses, un año. 9 meses le puse porque es como el nacimiento de cosas lindas. Y yo creo que el practicarlo es la solución, es el dato. Practícalo, parte. No importa que al principio no te salga como tú piensas que tiene que salir, pero practícalo. Y otra cosa que lo doy también con una cosa personal, el feed forward necesariamente tienes que practicar el silencio mientras el otro está hablando. Y te tienes que compenetrar con lo que el otro está diciendo. Y no estar pensando, aquí se equivocó, entonces le voy a decir que arregle eso. No. Y hacer eso en lo personal, eso lo dejé para el final, por eso lo estoy diciendo. Tal vez fue lo que más me costó. Eso. Claro. Y resulta una experiencia muy bonita y nueva para la mayor parte de nosotros, cuando en realidad pasan cosas que hemos conversado en otros capítulos y que tienen que ver con realmente no referirse al pasado, sino darse la oportunidad, tanto la persona que está dando feed forward como la que la está recibiendo, de mirar el futuro, porque esto hace un corte entre el pasado y el futuro, de tal manera que la persona que recibe el feed forward tiene una posibilidad de mirar hacia adelante lo que va a hacer o lo que puede mejorar o qué sé yo. Y para ser bien clara, el contexto en que nosotros aprendimos a hacer feed forward era en las prácticas como coach. Así partimos. Entonces nosotros nos hacíamos coach entre nosotros y todas las sesiones terminaban igual. Terminaban con un feed forward tanto de la persona que era coacheada como la persona que dio el coaching. Entonces, en ese contexto, la dificultad que tuvimos es que al principio yo decía, por ejemplo, uy, lo hizo tan bien, ¿qué le voy a decir? Y entonces, en vez de ponerte a pensar en eso, hay que ubicarse con el término que dijo Lee al comienzo y que tiene que ver con la excelencia. Y aquí estoy hablando casi bien técnicamente, casi demasiado técnicamente, así que discúlpenme, pero tiene que ver con la excelencia en el sentido de hasta dónde más puede llegar esta persona. ¿Qué más puede ver si ya lo que hace está bien? Es como cuando uno entra a una parte donde todo funciona bien y rueda bien, pero falta creatividad, falta productividad, falta más relación entre las personas, y eso se tapa porque el trabajo aparentemente anda bien. Es lo mismo que una familia en que parece ser que todo funciona, todas las piezas funcionan perfectamente, y uno piensa, churra, y qué rico sería que esto fuera aún más allá, más bonito, más felices, más sonrisas. Y entonces pienso que a todas las personas que nos están escuchando, yo pues, no tengo nada que arreglar, pues.
ahí va el tema. O bien a las personas que nos están escuchando y nos están diciendo, yo no sabría por dónde empezar porque tengo todo mal, regio, porque esa es la mejor oportunidad. Entonces, por ahí va. Como dijeron ustedes dos, yo también pienso que es algo que no es fácil, sobre todo fácil de aprender, sobre todo porque uno siempre está en esta posición de patrocinio que dice Vero. Nosotros tenemos nuestras vidas, nuestras carreras, etcétera, etcétera. Y a la mayor parte nos han ido buscando para pedirnos consejos y qué sé yo, y eso es lo que hay que evitar cuando uno empieza a actuar de esta forma, mirando el futuro y buscando más. Eso podría decir yo. Súper. Desde mi experiencia, creo que una de las cosas que más me costó en el aprendizaje del Feed Forward fue el darlo, porque creo que también se mezcla con un tema cultural de que no estamos acostumbrados a decir como directamente y de frente qué te propongo mejorar. Es como que nos damos, bueno, hablo de mí, me pasaba que quizás me daba muchas vueltas en decir lo que tenía que decir sin ir al grano, cuando en realidad no estoy diciendo nada malo, al contrario. Como dices tú, estoy entregándole a la otra persona quizás una mirada desde el cariño, desde lo constructivo, desde el abrir espacios no solamente para esa persona de mejora, sino que también para mí, que le estoy entregando también esa mirada, porque como decía Lía al principio, si yo te regalo o te propongo hacer algo diferente en el futuro, porque a mí también me va a permitir algo diferente, se entiende que es como el contexto completo el que está en proceso de aprendizaje, no es solamente el otro. Entonces, desde ahí se genera como una virtuosidad, si se quiere, una especie de mirada, creo que bien constructiva y bien ¿cómo le agregamos el 1% más a esto? ¿Cómo le agregamos el valor para que finalmente vayamos avanzando en una dirección que nos va a llevar más lejos incluso? Y a lo mejor incluso de manera exponencial según lo que estemos tratando, lo que estemos conversando, lo que estemos trabajando, etc. Entonces eso, yo creo que a mí por lo menos en lo personal me costó el entregarlo y ser directa. Yo te diría que eso sí fue mi principal aprendizaje, y que cuando lo he llevado a mi vida personal me ha permitido como abrir también otros mundos, de no quedarme tanto rato con cosas por decir, porque en realidad no tiene ni un sentido. Entonces creo que es mucho más, el impacto que tiene es mucho más amplio que solamente en el ámbito laboral. Por mi parte, al escucharla, bueno, coinciden muchas cosas, pero creo que lo que más significativo fue para mí es que al recibirlo tuve que renunciar a varias cosas. Por un lado, estaba acostumbrada a esto de que el feedback parte desde lo bonito, ¿no? Como que dicen, tienes que decir 5 cosas bonitas y una mala, entonces fue renunciar a qué hice bien, porque no me lo están diciendo, ¿no? Acá no parte desde el endulzarlo o que te ensalcen o que te reconozcan, sino más bien justo el espacio que tengo para llegar a la excelencia. Entonces fue renunciar al saber qué había hecho bien desde la mirada del otro, basándome en la conducta anterior. Y por otro lado también, como bien decía Lavero, sentir que soy parte de un sistema, porque creo que es muy bonita esta conexión con el que le permite al otro mi cambio de conducta. Normalmente solo veo que yo cometo un error o que yo tengo una oportunidad de desarrollo, pero no veo cómo esa oportunidad de desarrollo o ese error, que es parte natural del proceso, puede apoyar a que el equipo genere un cambio. Entonces fue muy bonito para mí descubrir que al ser parte de un equipo, al ser parte de un sistema, mis conductas o lo que yo haga a futuro le va a permitir cosas a esa persona y también a ese sistema. Entonces eso lo sentí muy, muy bonito. Y por otro lado, cuando lo daba, también significó aprender a renunciar, tener la razón y justificar desde el pasado por qué hacía este regalo, ¿no? Como que siento que cuando damos el feedback preparamos muchos argumentos de la equivocación o de la oportunidad de trabajo basado en una conducta observada. Entonces era renunciar a eso, renunciar de dejar de decir aquellas cosas que no van a aportar
sino más bien enfocar la atención y la atención y la descripción de todo lo que quiero a futuro, como ya lo han dicho todas. Ahora, creo que estaría interesante que podamos compartir cómo lo estamos aplicando hoy, en qué contextos. Mira, yo de mi parte, bien cortito, pero hoy día siempre que pienso en decirme algo a mí misma, soy bastante más amable y con una mirada más hacia el futuro y no así como destrozadora conmigo misma. Oye, te equivocaste, qué sé yo, qué es lo que vas a hacer. No, lo pienso en esta mirada, me sale como natural después de haberlo practicado durante tanto tiempo, pero me sale como natural y eso, ahora que tú lo preguntas, es como un regalo es como un bálsamo nadie es perfecto, hacemos cosas que no nos convienen, que no nos sirven, incluso que nos hacen sufrir o hacen sufrir a otros. Pero eso para mí, en lo personal, ha sido como, hazte un feed forward personal. Y lo otro, tal como les dije hace un ratito, el sentarme y observar al otro antes de estar dando instrucciones de cómo lo tiene que hacer, eso también ha sido un éxito. Un éxito en el sentido de le pregunto al otro qué quiere conseguir. Le doy la posibilidad de que, porque hago un feed forward, para que vaya mirando solo su futuro, solo lo que pasó y lo que quiere mejorar. Debo reconocer que no lo hago siempre, pero lo tengo y me doy cuenta cuando hice otra cosa que no correspondía o que no es tan valiosa. No es que no corresponda, yo creo que el feedback siempre existe, no es como para dejarlo de lado, pero esta técnica, esta forma se ha transformado como parte de mi pensar, y eso porque ya lo tengo inmerso en mi mente. Primero fue muy consciente y ahora de pronto digo, mira, hice esto. Qué bonito. Súper bonito, Vero. Yo lo he tenido que aplicar a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Y en, en todas las dimensiones existentes, porque estaba muy, muy acostumbrada a siempre saber lo que la otra persona tiene que hacer, decir, etcétera, etcétera. En una fase controladora mía, pero muy, muy intensa, de la cual me he tenido que deshacer completamente, y ahora estoy mucho más contenta conmigo misma. Y lo que puedo decir, porque no me quiero alargar, es que pienso que todo esto parte de la escucha. Porque si en realidad yo no escucho a las personas que están a mi lado, ya sea en el ámbito laboral, familiar, amigos, etcétera, etcétera, no va a ser posible que pueda ponerme en el lugar de ellos y hacer un feed forward que no me lleve al pasado y no me lleve al error y no aquí, no allá, y las típicas frases, otra vez estás haciendo esto, otra vez dijiste esto ya lo habíamos conversado. ¡Oh, por favor! O sea, yo de verdad creo, yo me escucho a mí misma eso, y para mí ha sido una cantinela, una constante en mi vida, y estoy súper, súper feliz de cada vez hacerlo menos. Y como dice la Vero, no es que no me esté equivocando, pero voy mejorando. Eso. Para mí, el recibir feed forward creo que ha sido como ha sido un regalo en realidad. Bueno, es un regalo. El ponerme como desde un lugar más humilde también, porque a veces, más allá de que te estén diciendo o te estén proponiendo algo distinto para que obviamente tú mejores y te potencies, en alguna parte me costaba recibir como, aceptar que sí tengo cosas que mejorar, y muchísimas. Entonces, depende también cómo lo digan, y yo creo que el ejercicio que para mí fue revelador fue el tener que empezar a entregarme feed forward a mí primero, porque como dice la Vero, uno empieza a hacerlo desde un lugar mucho más amoroso,
un lugar que no tiene que ver con la crítica, sino que tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo, con el mirar cómo puede seguir avanzando, cómo puede seguir creciendo, evolucionando, etcétera. Y desde ahí a mí me cambió totalmente la perspectiva. Entonces, hoy día creo que funciono mucho mejor entregándolo mucho más oportunamente y también pidiendo que me entreguen un feed forward, como incluso activamente, no esperando necesariamente que me lo den, sino que pidiéndolo. Y eso creo que me permite también ponerme desde una posición de que en cualquier circunstancia siempre va a haber algo que pudiste haber hecho diferente. No sé si mejor necesariamente, pero diferente. Y eso amplía la perspectiva, porque te dice, oye, así no es la única forma, o esta no es la única manera de hacer las cosas, sino que pueden haber otras miradas, otras posibilidades, otros caminos, que también finalmente te pueden llevar a lo mismo, a algo distinto, pero que suman o multiplican en muchos casos. Entonces es interesante porque finalmente nos damos cuenta de que es una herramienta que, si bien aprendimos como parte de una formación, nos permite distinguirla del feedback, que se basa en una conducta a lo mejor concreta, observable, visible, pero al mismo tiempo permite obviamente el crecimiento y permite llegar a la excelencia, que es lo que para mí marca la diferencia. Bueno, por mi parte, cómo lo estoy aplicando hoy es, lo primero ha sido llevarlo incluso más allá del mismo espacio, y es desprenderme del pasado. Cada vez que me observo, cuando lo hago en mí misma, es pensar qué puedo hacer distinto a futuro. Renunciar al hubiera, podría, tendría, y que en el fondo esté parada en un momento donde digo, ok, la próxima vez que me pase esto, ¿qué voy a hacer distinto? ¿Qué me va a permitir eso que voy a hacer? Y también muy en línea con mis clientes, trabajar eso a nivel lingüístico. Cuando mis propios clientes en las sesiones hablan de esta forma, es como ya les he pasado la herramienta del feed forward, les digo, ¿podrías? ¿Tendrías? Entonces, ay, sí, perdón, me voy al futuro, ¿no? Como de qué va a ser distinto después, en adelante. Otra cosa que creo que es importante y que me está sirviendo mucho es tomar nota de eso, incluso para prepararlo, ¿no? Cuando se lo quiero dar a alguien, me ayuda a observar qué cosas estoy escribiendo en el pasado y qué cosas necesito ir ajustando. El escribir nos permite editarnos, y creo que hay otro punto que lo mencionó Dulia, que tenía que ver con el vernos como pares independiente de los roles. Y cuando digo como pares, es vernos como que el otro tiene la capacidad. Si bien yo le puedo hacer una sugerencia o le puedo hacer una propuesta, quizás la otra persona puede decidir hacerlo distinto para llegar a una mejora o a una solución. Entonces creo que es muy bonito llegar a observar que, independiente del rol que tengamos en una familia, independiente del rol que tengamos en una organización, esta es una herramienta que podemos usar todos, y que es empezar a mirarlo, como lo decía Vero, también desde el cariño, desde el cariño y desde el cuidado, y además mirar lo que va más allá. Y aquí hay una autora que a mí me encanta, que es Kim Scott, que ella habla del radical candor y como del deber moral que tenemos las personas cuando observamos algo que el otro puede hacer mejor o que puede ser un regalo para su futuro. Porque si nos quedamos callados, si lo guardamos, en el fondo seguimos contribuyendo a que esa persona nos expanda. Entonces, mi llamado también tiene que ver con esto de cómo enriquecemos el sistema y cómo ayudamos a que no solamente esa persona crezca, sino que el sistema crezca. Y creo que eso es lo bonito detrás de todo esto. Y a practicar y practicar y practicar y practicar y practicar como lo hemos hablado. Tenernos paciencia, tenernos mucha compasión. Así que yo creo que por ahí va mi intervención. Entonces, para ir cerrando, queremos agradecerles nuevamente el que nos hayan escuchado. Siempre son bienvenidos sus comentarios, sus opiniones. Cuéntenos también sus experiencias y nos veremos en el próximo capítulo la próxima semana. Les mandamos un abrazo a todas. Gracias, Vero, Dulia, Lee. Que tengan una excelente semana y nos vemos pronto. Chao. Chao, gracias.